les doy un agradecimiento especial por tomarnos en cuenta y llevar esta relación a NEIC, a LEIC y Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, pues a un nivel de compartir experiencias, de conocimiento, sobre todo en este momento que estamos viviendo una pandemia y que nos encontramos limitados para poder viajar. Entonces, a través de estos medios electrónicos hemos encontrado nuevas herramientas y oportunidades para obtener ese intercambio tanto de ingeniería como de gremialismo, ¿no? Sin más introducción, me gustaría iniciar el tema del día de hoy. Me voy a permitir compartir la pantalla. Cualquier falla que vean que no se vea bien o que no se escuche, me indican, y si tienen alguna pregunta, de manera inmediata lo pueden hacer, no se esperen al final, lo pueden, con mucho gusto podemos ir avanzando en el intercambio de ideas. Bueno, como bien lo dijo Jaime, el día de hoy vamos a ver el tema de construcción de pisos industriales y comerciales. Básicamente lo vamos a ver desde el punto de vista del supervisor y nos vamos a enfocar a tres fases: antes, durante y después de la colocación del concreto, porque son fases específicas de la construcción y bueno, hay tareas que hacer en cada una de las etapas que mencionamos. Antes que nada, vamos a limitar el trabajo. Este trabajo está basado en las recomendaciones de los distintos capítulos del ACI. No se van a revisar las normas de producción del concreto en planta, ni como la selección y manejo de los materiales. Aun y cuando es una tarea fundamental del supervisor, se va a considerar que cuando hablemos de concreto, hablamos todo de concreto premezclado, es decir, pedido en planta y de fraguado normal con resistencia mínima de 175 kilogramos sobre centímetros cuadrados, sin inclusión de aire o aditivos, es decir, un estructural básico. Las recomendaciones para clima frío y para el concreto masivo han sido omitidas por la sencilla razón, bueno, yo me encuentro en una zona que es semidesértica, entonces el ACI 306 no lo aplicamos mucho y no sé si haya algunos lugares de clima extremo por allá por donde ustedes están. Y como son pisos, no se considera un concreto masivo, así que el 207.1R también lo vamos a dejar de lado, ¿no? Vamos a hacer el piso de una sola capa y debido a que la recepción de la estructura se estudian sus tolerancias en el 117, no lo vamos a tomar acá porque pues eso es un tema totalmente aparte que llevaría una plática en sí mismo, ¿no? El método de vibración que vamos a estudiar es a través de vibradores externos por la naturaleza de lo que estamos estudiando. El trabajo no revisa losas suspendidas, solamente sobre terrenos, hablamos de pisos. No se incluyen consideraciones específicas para pavimentos porque lo quise resumir aún más para que sea más específico. Y sobre todo, pues esto es un trabajo sobre supervisión de losas. No vamos a revisar cuestiones de diseño del ACI 360R. Y la supervisión de obra. La razón de ser de la supervisión es la necesidad de garantizar el cumplimiento exacto de lo estipulado en los planos y especificaciones de documentos contractuales. Nosotros, como supervisores, tenemos que garantizarle al propietario de la obra final que todas las personas que contrató para que la lleven a cabo, pues realmente lleven a cabo eso para lo que se les fue contratado. Por eso vamos a hablar muy seguido de especificaciones y documentos contractuales que incluyen planos, diseños, catálogos de concepto, fichas técnicas de equipo, guías mecánicas, etcétera. Todo eso se considera documento contractual, ¿no? Y obviamente las condiciones del contrato. Adicionalmente, pues se pueden utilizar todos los manuales, normas y reglamentos aplicables a la obra que puedan encontrar ustedes. También depende de la zona donde se encuentren. Hay algunas reglamentaciones de tipo obligatoria por cuestiones jurídicas en su país. Pueden usar estas normas internacionales que son las de la ACI, del American Concrete Institute. Bueno, ¿qué alcances tiene? Un supervisor, dependiendo del papel que juega, pues tiene escenarios.
El más común es que representa al propietario de la estructura o de la obra en la construcción y garantiza que reciba la obra por la que está pagando. También puede representar al constructor como miembro de su equipo y realizar las funciones de un supervisor de operaciones como parte del programa de control de calidad. Generalmente se le llama residente en este caso. Puede actuar como miembro del equipo de algún fabricante o proveedor de material para asegurarse que el material o producto que están suministrando sea, pues obviamente, manejado o colocado de la manera en que el fabricante lo está pidiendo. O puede ser un supervisor de un órgano de gobierno, representar a una dependencia de gobierno que se mantiene, obviamente, para encargar de hacer cumplir los reglamentos de construcción o, en su caso, de cumplir con los contratos de gobierno de obra pública. ¿Qué autoridad tiene el supervisor? Tiene una amplia autoridad, tan así que el supervisor puede tener la autorización del vaciado de concreto cuando lo indique, pero obviamente lo tiene que justificar si las condiciones en los proyectos o en los documentos contractuales no están dadas para que se vacíe. Puede negar la autorización de la utilización de algún material, algún equipo, ya sea mecánico o un equipo de personas, es decir, la mano de obra, que no satisfagan con los requerimientos de los documentos de diseño. Puede ser que se requiera que el personal esté certificado en algún tema en específico, y si no muestran los certificados, pues puede tener la obra y que esas personas no trabajen ahí hasta que no demuestren lo contrario o que el material no cumple con las especificaciones de diseño, ¿no? Bueno, entrando en materia y visto los alcances y las limitaciones que tiene un supervisor, vamos a hablar de lo que tiene que hacer antes del colado. Antes del colado, el supervisor pues tiene que estudiar y revisar el proyecto completamente. No se vale que ya vi los planos o más o menos le voy a ir entendiendo, pues tiene que revisar completamente. Por proyecto nos referimos a planos de obra, a memorias de diseño, a todos los fichas técnicas, todos los anexos que puedan tener, ¿no? Va a revisar la superficie del terreno, que esté perfectamente compactada, que esté habilitado y colocado la cimbra como debe ser. En este caso es un piso, pues no estamos hablando de las fronteras. Hay que revisar cómo están el acero de refuerzo y en sí todo lo que va ahogado dentro del concreto, incluido instalaciones. Hay que revisar el diseño de las juntas y conectores, todas las previsiones para el colado y el curado del concreto y previsiones climáticas, que esto es muy importante, y la decisión de autorizar o no el colado ya el día que se vaya a realizar. Vamos a ver paso a paso. ¿Qué tenemos como estudio y revisión del proyecto? Pues vamos a estudiar, como les mencioné muy breve, los planos, memorias, documentos de diseño, documentos contractuales, las especificaciones de diseño, los trazos de las juntas de aislamiento, juntas de construcción, todo esto previo a cualquier tipo de cosas hay que hacer la revisión. Los refuerzos que haya en el que debe de llevar este piso, como estamos hablando de pisos comerciales o industriales, no es nomás echar un firmecito de concreto de 10 centímetros o de 8 centímetros de espesor. Generalmente estos son de 15 centímetros a 25, reforzados, como digan las memorias de cálculo. Hay que ver qué tipo de acabado va a tener, curado, si se le va a poner algún endurecedor o cualquier otro tipo de aditivo. Vamos a consultar la bibliografía correspondiente, no nos quedemos con dudas, hay que revisar los libros. Yo siempre le he dicho, durante un tiempo di clases en el Tecnológico de aquí de La Paz, y yo le decía a los alumnos, yo he leído más libros y he estudiado desde que dejé la escuela que el tiempo que me pasé en la carrera. Realmente uno nunca termina de estudiar y siempre hay que estar renovando la bibliografía constantemente. Hay que consultar especialistas y equipos de trabajo relacionados con el proyecto, muy importante. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. No nomás es el que va a vaciar el concreto. Llegan los de instalaciones, si hay alguna instalación especial, alguna previsión de un equipo contra incendio, alguna instalación de tipo de las cajas estas autoniveladoras que se ponen en las bodegas para las rampas de donde llegan los trailers. Hay que ver todo eso, todas esas fichas técnicas, los equipos especiales que entran a instalar esto, qué es lo que necesitan para que ellos puedan realizar
su trabajo correctamente. ¿Qué vamos a realizar en el terreno? Pues antes de colocar el concreto, sobre la rasante debemos de preparar y compactar la subrasante de acuerdo con las especificaciones de proyecto y los documentos del contrato. Tenemos que garantizar una compactación mínima que nos diga el proyecto, y obviamente hay que sacarle pruebas de laboratorio, una nivelación que esté en el nivel correcto y con las pendientes que nos pida el proyecto. En muchos casos se especifica impermeabilizarlo. Hay muchas formas de hacerlo. Existe colocar una barrera de la migración de agua capilar, un retardador de vapor, pero generalmente lo más común, lo más barato es tirar ahora sí que una película o una hoja de polietileno, que es el plástico negro de construcción que usualmente usamos, calibre 600, ¿no? Nos dicen que va desde la 0.5 milímetros hasta los 0.25 milímetros. En la tienda realmente, cuando uno va a pedir a la tienda de materiales, pues uno pide el plástico negro para cimentar 600. Ese es el que se refiere, muchachos, este caso. Con eso lo podemos impermeabilizar. Ojo, hay que cuidarla muy bien porque este plástico se nos suele romper en la obra y pues ya no sirve, ¿no? Hay que hacerla correctamente, hay que hacerle los traslapes como debe de ser. Generalmente con 30 centímetros de traslape de estos plásticos tenemos más que buenos resultados. Y si no se especifica una impermeabilización, hay que humedecer la subrasante y también humedecer un poquito encima del plástico cuando nosotros lo estamos impermeabilizando. Con si está directamente sobre el terreno, para que el terreno no le quite agua a la mezcla, y la otra es para humedecer un poquito y evitar la pérdida de agua, ¿no? Pero obviamente solamente estamos hablando de humedecer, no de tirar agua y dejar charcos ahí. Y está de más, aunque no vamos a hablar de tema de clima frío extremo, pues nunca va a ser el concreto sobre un terreno congelado. A la siembra vamos a revisar que todas las fronteras y las juntas de aislamiento estén en la posición, a la medida, al nivel correcto, perfectamente nivelados, perfectamente enrasados. Tenemos que tener un carpintero en obra por aquello de que nos falle la siembra, no nomás en los pisos, en cualquier colado. Acostúmbrese, este es un error muy común en los colados. Tenemos que tener designado un carpintero por aquello que nos falle algo. Hay que curarla en caso de madera, hay que curar la siembra correctamente, y seleccionarla y colocarla como se debe. Si se trata de una siembra metálica, pues hay que tenerla bien atornillada, bien fijada. ¿Cuáles son las deficiencias más comunes en la siembra a la hora de la construcción? Pues hay fallas a la hora de inspeccionar la siembra, que no nos dimos cuenta y que estaba mal colocada, mal clavada, un atornillado o fijación insuficiente, los refuerzos laterales inadecuados o insuficientes, fallas para cumplir con las especificaciones del fabricante, fallas en la construcción del cimbrado de acuerdo con los planos de construcción. Aquí estamos hablando de pisos, son cimbras muy sencillas, básicamente fronteras, pero ustedes van a conocer en otro tipo de proyectos, ya en proyectos muy complejos, que incluso hay planos de cimbra, ¿no? Este no es el caso, pero bueno, de todos modos hay que revisarla. Obviamente hay que tener personal capacitado para que realice estas inspecciones. En el caso de las maderas hay que evitar el uso de maderas con nudos, porque pues ahí es donde nos generan un punto débil a la cimbra. Y si estamos usando cimbras metálicas, que estén bien soldadas, aunque no es muy recomendable usar cimbras con soldadura por el problema después de quitarlas, pero bueno, todavía se sigue usando en algunos casos. Tenemos que revisar el refuerzo por temperatura y contracción. Es por los cambios de temperatura de la losa, y generalmente puede realmente contrarrestar el número de grietas, pero obviamente tiene que tener un diseño y un cálculo como se deba, ¿no? Eso hay que consultarlo con el diseñador, si el refuerzo se colocó como estaba planeado, si viene, en caso de que no venga claro en los planos, y si tenemos suficiente, pues pedirle que le dé una revisadita al diseño. Normalmente, pues estos refuerzos se proporcionan en forma de varillas corrugadas de acero, refuerzos de alambre soldado, fibras de acero, tendones posteriores que nos sirva
para contrarrestar los efectos de cambios de temperatura. Las grietas por estos efectos se originan en la superficie de la losa, son más anchas en la superficie, se estrechan con profundidad y obviamente, pues además de que no es lo deseado, da un muy mal acabado y pues ya no nos sirve con un daño estructural significativo, pues a lo mejor es un piso donde queremos estivar mercancía de más de 5 metros con un peso considerable, pues no nos va a servir, o incluso que tengan que entrar autos adentro de la bodega, por eso tenemos que estar muy atentos a todo esto, ¿no? Generalmente, ¿dónde se coloca este tipo de refuerzos? Y esto es una pregunta que me hacen mucho en obra, pues este refuerzo debe colocarse en el tercio superior del espesor de la losa, el refuerzo por temperatura, más no así el refuerzo estructural, ¿no? Para el caso del refuerzo mediante alambres soldados, es decir, las mallas electrosoldadas que se han hecho muy popular en los últimos años, se recomienda que se coloque a 50 milímetros por debajo de la superficie, por lo menos como recubrimiento, o en el tercio superior que resulte más cercano a la superficie. Debemos de dejarle este recubrimiento mínimo 50 milímetros, 5 centímetros del paño exterior de la losa al paño de la malla. Cuando se utilicen varillas corrugadas, de hacer como refuerzo, se deberá garantizar su posición mediante silletas. Podemos fijar soportes de concretos prefabricados, no sé cómo les llamen a este tipo de soporte ahí con ustedes en Colombia. Aquí el argot de los albañiles le llaman pollos, que son los cuadritos que se hace de concreto pobre con unos alambritos para amarrarlo en caso de que no tengamos silletas, digamos, de línea, ¿no? Que se compran, que hoy en día hay una gran variedad de silletas de catálogo, pero resultan caras y no sé, los albañiles siguen utilizando y sale mucho más barato hacer estos pollitos de concreto con un alambre recocido ahogado para amarrarlos. Cuando no es muy recomendable usar alambre soldado en este tipo de pisos, pero se sigue usando. Hay veces que no es suficiente con estas mallas electrosoldadas, pero hay que tener mucho cuidado con su colocación, porque estas suelen moverse y hay que mantener su posición con estas silletas, ¿no? Pero obviamente, una vez que lo ponen, no deja mucho espacio cuando uno camina por ahí, la pisa y se nos mueven. Una regla es, si ya lo colocamos, es no podemos caminar sobre él, y cuando están haciendo el concreto, que estamos haciendo el colado, es una muy mala práctica y muy común, que con los ganchos la tiran hacia arriba, no la calzan como debe ser, y la quieren mover durante el vaciado del concreto. Esto es una muy mala práctica y la tenemos que erradicar, ¿no? La continuidad o discontinuidad del acero de refuerzo depende de las especificaciones que tengamos en el proyecto. Hay que revisar los planos, es decir, si se corta o se deja corrida, como coloquialmente dicen los albañiles: ingeniero, ¿la corto o la dejo corrida? Pues ahí déjame ver el plano y hay que seguir lo que dice el plano, ¿no? ¿Qué más le vamos a revisar? Antes de colocar el acero, pues la superficie debe estar libre de capas objetables de corrosión muy fuerte, excepto para tendones de preesfuerzo. También me hacen mucho esta pregunta. Aquí yo me encuentro en un nivel sobre el nivel del mar, a 10 metros del nivel del mar. Es Puerto, mi ciudad, y hay mucho ataque de corrosión. Unos 4 o 5 días que dejamos la varilla ahí al aire libre, ya tiene un poquito de corrosión, y me dicen: oye, ¿cuánto óxido es lo suficientemente bueno? Bueno, el aceite da una regla. Hay que seguir 2 pasos. Si ese óxido de la varilla lo puedes quitar con los dedos de la mano, que lo tallas, y el diámetro nominal de la varilla no se vio afectado, puedes perfectamente utilizar esa varilla. Y nos dice el ACI, incluso un poquito de óxido le ayuda más a la adherencia del concreto. Pero si no lo podemos quitar y el diámetro nominal de la varilla ya se vio afectado, se vio comprometido, no debemos de usar ese acero de refuerzo. Y eso, grábenselo, es una reglita muy fácil de verificar, y si estamos dentro de esas 2 condiciones lo podemos usar, y si no, hay que cambiar la varilla. Hay algunas dependencias muy estrictas, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad aquí en México, que no te permite absolutamente nada y te pide que samblastes
toda la varilla antes de cualquier vaciado de concreto. No debemos, obviamente, doblar el acero de una manera que lo podamos debilitar y nunca hacer dobleces en caliente. Esto es una regla también muy básica que ya se la deben de saber. Y en general hay que revisarle al acero de refuerzo todos los ganchos, dobleces, traslapes, diámetros de doblado, todos los anclajes deben de cumplir con el capítulo 7 de la ACI 318, que básicamente aquí hay un resumen, una tablita. Las longitudes están en centímetros y aquí viene, ¿no?, la simbología. Esta presentación se la dejo a ustedes para que la tengan. Esto lo pueden sacar del ACI 318, básicamente. ¿Cuánto tenemos que usar de traslape? ¿Cuánto de gancho? ¿Cuánto de anclaje? Bueno, ahí viene en el capítulo 7 del ACI. Otro tema muy importante a revisar, todo lo que va ahogado en el concreto, y este es un tema de tiro por viaje, como decimos acá, pleito, ya sea en pisos, en losas, todas las tuberías que van ahogadas, tiene sus reglas y no lo podemos nomás ahogar, al ahí se va. Tenemos que verificar, para empezar, el tipo de material, ¿no?, que no genera acción galvánica o corrosión en el concreto. No hay que ahogar elementos de aluminio, no hay que dejarlos sueltos porque no podemos permitir el desplazamiento ni de las tuberías ni del acero de refuerzo. Y aquí hay una regla para las losas, solo aplica para las losas macizas. En general, los ductos con diámetro de 1 pulgada o inferior, pues no reducen significativamente el elemento de la resistencia del elemento del concreto, perdón, de la resistencia del elemento de concreto, pero siempre y cuando este elemento tenga 12 centímetros mínimo de espesor. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Todos los ductos o tuberías van a tener que tener dimensiones, apaños exteriores no mayores a 1/3 del espesor total de la losa donde se estén ahogando. Deben estar espaciados por lo menos 3 veces su diámetro o ancho centro a centro, un tubo de cada uno. Es decir, si tenemos más de un tubo, tenemos que separarlos, no los podemos juntar y debemos garantizar su recubrimiento. 4 centímetros para los que están expuestos a la intemperie o 2 centímetros para los que no están expuestos a la intemperie. En este caso, si estamos hablando de losa sobre el terreno natural, pues obviamente tenemos que tener 4 centímetros. Lo podemos ver mejor en esta gráfica, no sé si se vea correctamente ahí en su pantalla, a veces fallan en las proyecciones, pero aquí vemos claramente que el tubo que nosotros vamos a ahogar, número 1, no exceda 1/3 del espesor. Número 2, que tubo a tubo se separen más de 3 veces el diámetro, que el recubrimiento sea mínimo 2 centímetros si no está expuesto a la intemperie, 4 centímetros expuesto a la intemperie. Y una regla muy básica, no debemos ahogar tubos en elementos longitudinalmente, pero este no es el caso. Por ejemplo, en las traves o en las nervaduras, tienen que cruzarlo ortogonalmente, no podemos ahogar longitudinalmente las tuberías en ellas. Siempre que se pueda, es mejor dejar la tubería por debajo del piso o la cimentación. Si es muy pequeña, es decir, de 1 pulgada o menos, nos dice no hay problema, la puedes dejar ahogada, pero ¿para qué nos arriesgamos? Mejor primero colocamos todas las tuberías que van por piso, las enterramos, compactamos bien, dejamos los disparos hacia arriba y no vamos a tener problemas durante la ejecución del colado. Y sobre todo, ¿por qué existen estas reglas? Porque se agrietan los elementos de concreto y esto es para darle, pues, obviamente, mayor durabilidad y sobre todo que estructuralmente se comporten como fueron diseñados. Aquí hay un tema muy importante, me van a preguntar, bueno, ingeniero, pero estamos viendo antes del colado, ¿por qué vamos a ver desde ahorita las juntas, sobre todo las que van cortadas con disco? Bueno, es que hay que tomar las previsiones. ¿Qué son las juntas y los conectores? Las juntas se utilizan para limitar la frecuencia y el ancho de las grietas aleatorias causadas por cambios de volumen. Nosotros no podemos vaciar todo el concreto de una sola vez que quisiéramos porque se nos va a agrietar, tenemos limitaciones. Acuérdense que el concreto pues está directamente vinculado a los efectos de contracción, esto es los cambios volumétricos por temperatura,
Y bueno, para este caso vamos a estudiar 3 tipos de juntas, la de aislamiento, la de construcción y la de contracción. ¿Cuál es la de aislamiento? Estas son las que se emplean siempre que se requiera completa libertad de movimiento vertical y horizontal entre piso y los elementos de una edificación adyacentes. Generalmente son las que van en los extremos. Se forman con la inserción de un relleno preformado entre el piso y el elemento adyacente. En este caso, el relleno deberá colocarse en todo el espesor de la losa sin sobresalir. Y cuando no se desea que sea visible, la parte superior del relleno se puede sustituir con un elemento elastomérico para un sello. Las juntas de construcción son las que colocamos para definir la posición de las juntas individuales según las especificaciones constructivas. Si la junta de construcción de la losa se interrumpe el tiempo suficiente para que el concreto se endurezca, se deberá usar una junta de construcción. Es cuando no podemos vaciar todo el concreto de una sola vez. De ser posible, hay que localizar estas juntas a 1,5 metros o más de cualquier junta, la cual sea paralela. En áreas no sujetas a un tránsito, una junta tope es adecuada. En caso contrario, se recomienda utilizar pasajuntas. ¿Dónde pueden ver esto? No sé si han visto en la construcción de pavimentos que dejan las franjas de concreto colado con unas pasajuntas, que son unas varillas lisas que las cuelan de un lado, y cuando van a colocar el concreto, las engrasan el extremo que quedó visible de la franja anterior, y esto es para que no quede adherido al concreto de la otra parte y haya cierta movilidad. Las juntas de contracción se localizan comúnmente sobre los ejes de columnas, con juntas intermedias localizadas a espacios iguales. Estas las hacemos en corte con disco, y los factores que se consideran para definir el espaciamiento entre juntas son, pues, el método de diseño, el espesor de losa, el tipo y la cantidad de colocación del refuerzo, potencial situaciones de contracción del concreto, la fricción con la masa, las restricciones de la losa, la disposición de la cimentación, todo lo que va a ir por encima, los métodos y calidades del concreto. Vaya, es todo un arte diseñar este tipo de cosas. Nos dicen aquí que generalmente ya en pisos más sencillos, más simples, y con concreto solamente por temperatura, sin un refuerzo específico, la separación de este tipo de juntas ha funcionado generalmente bien. Cuando nosotros la espaciamos entre 24 y 36 veces el espesor de la losa, siempre que no pase un máximo de 5.5 metros una con otra. Y el mínimo de la profundidad, pues 1 pulgada, ¿no? 2,5 centímetros. Aquí viene un diagrama para que vean cuáles son las juntas de aislamiento. La vemos que es la junta que está pegada al muro. Generalmente esta se deja un tipo de celotex o fexpan, que es un cartón negro, y encima pues se rellena, ¿no? con un sellador de juntas. Las juntas de contracción son las que hacemos con corte por disco, que van en los ejes de columna a columna, y le hacemos un diamantado. No debe de haber vértices, porque si ahogamos la placa base en el concreto, vamos a tener un vértice que se hace la columna con unión del concreto, y ahí vamos a tener una grieta. Por eso se hace ese tipo de diamantado o el rombito que hacemos en la junta de contracción. Aquí dice cerrada, es la que nosotros hacemos con corte con disco, y la junta de aislamiento pues es la que nosotros tenemos para aislar un concreto nuevo con uno viejo, o con un elemento que nosotros tenemos. Y la junta de construcción pues es donde limitamos las franjas donde vamos a construir. Aquí vienen algunos detalles, no sé si alcancen a salir en pantalla, pero básicamente es como se indican en plano estos cortes de juntas. Algunos detalles de los cortes de diamantado, ahí los pueden estudiar. ¿Cómo las rellenamos? Pues aquí lo podemos rellenar con cualquier sellador de juntas. Aquí viene una marca en específica. Bueno, esto lo saqué de un plano de hace algún tiempo que hice. Bueno, ¿qué previsiones tenemos que tomar? Antes de dar inicio con el colado, hay que tener disponibilidad del personal, herramientas, equipo, extensiones eléctricas, por si el vibrador es eléctrico o a gasolina.
Me ha tocado ver colados de todo tipo, pues que no inicia, pues sí está el vibrador, pero pues no tenemos gasolina para el vibrador, o si es eléctrico, pues no llega hasta donde lo queremos usar, necesitamos una extensión eléctrica, un cableado eléctrico ahí para poderlo conectar. Todo eso hay que prever, muchachos. Tenemos que tener definido el método de curado del concreto, qué vamos a vaciar el concreto, vamos a llanearlo y cómo lo vamos a curar. ¿Quién se va a quedar a curar? Muy importante una regla, y esto lo aprendí de un constructor, amigo mío, un ingeniero pues más veterano que yo, que trabajé con él algún tiempo, que me decía, nunca debes de colar en sábado. Yo, ¿por qué no hay que colar en sábado? Y es lo que más se usa, al menos aquí en la región donde yo estoy. Porque ¿quién va a ir a curar la losa el domingo? Todavía se acaban aquellos tiempos que nomás lo usaban por método de agua, de estar regando la losa, como dicen los albañiles. No utilizaban membranas de curado o capas de vapor, o ya un método más específico, ¿no? Que hoy en día son más comunes. Y entonces, pues tiene razón, cualquier tipo de método que utilices tienes que garantizarte que se pueda curar. Obviamente el calendario de curado tiene que ir acorde al calendario de las pruebas de laboratorio, y obviamente pues con esto también el calendario del desimbrado. También hay que tener previsto el laboratorio para las pruebas, todas las previsiones que nosotros podamos tener. Y obviamente una previsión muy importante es la climática, sobre todo en el tipo de zona donde vivo, para decidir si colamos o no. ¿Cuál es la definición de un clima caluroso? Alta temperatura ambiental, alta temperatura del concreto, baja humedad relativa, velocidad de viento y radiación solar. Aquí en La Paz, Baja California Sur, en México, tenemos todas estas 5 condiciones. Entonces, es muy importante para nosotros verificar las previsiones climáticas. Y aquí nos dice que cuando la temperatura ambiente sea menor a 4 grados centígrados o mayor a 35 grados, pues deberá llevarse un registro de las temperaturas del concreto y de la protección dada a durante su colocación y curado. Sí, hay que llevar una bitácora del clima, sí, y de la temperatura del concreto. Siempre me cuestionan eso, ¿de veras, ingeniero, hay que estar checando eso? Sí. Si pasa algo extraordinario, pues tenemos que revisar con el laboratorio a ver qué podemos hacer. ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué problemas potenciales podemos tener en un clima caluroso? Pues obviamente mayor rapidez de pérdida de agua nos da una pérdida de revenimiento, nos da un fraguado más rápido. Perdón, algo pasó aquí. ¿Se está viendo, perdón? Sí, señor. Algo se me apareció aquí, voy a volver a... Ok, ahí se ve. ¿Vamos bien? Señor. Ok, algo me botó ahorita en la pantalla, pero bueno. Y todo esto, ¿qué pasa? Pues que se nos tiende a agrietar el concreto y es más difícil controlarlo. Entonces, por eso tenemos que tomar estas previsiones. ¿Qué hacemos? Bueno, el ACI nos da la respuesta, nos dan unas tablitas muy fáciles de usar, que ahorita se las voy a explicar. Espero que se vea bien en su pantalla porque es una, obviamente la van a ver, es una tablita bastante pequeñita que cupo aquí en la pantallita. Pero bueno, si estamos por encima de la rapidez de evaporación de 1 kilogramo por metro cuadrado por hora, hay que tomar condiciones adicionales. Y ahorita vamos a hablar de esas condiciones adicionales. Pero ¿cómo lo hacemos? En esta tablita vienen 3 grafiquitas encimadas con sus, obviamente, respectivas, ¿cómo se llama? Isotacas, o bueno, no son isotacas, son... ¿Qué nosotros tenemos que tener de dato? En el cuadrante superior izquierdo vamos a entrar con la temperatura del aire o del clima en grados centígrados, grados Celsius. Está para los dos sistemas de medidas, ¿no? Entramos por la parte de arriba, viene el ejemplo que viene aquí, es la rayita punteada que ustedes vienen desde arriba baja y donde intersectamos con la humedad relativa, con la humedad que tenemos en el ambiente, nos desplazamos horizontalmente a la derecha y después donde chocamos con nuestra gráfica de la temperatura del concreto, nos bajamos verticalmente al cuadrante inferior derecho y ahí vamos a chocar con la temperatura del viento que tenemos nosotros en el ambiente
y obviamente trazamos un horizontal. Si estamos por debajo del 1, ya la hicimos, podemos colar. Si estamos por encima del 1, ¿qué significa? Que tenemos riesgo de evaporación más rápida de lo habitual del agua de la mezcla. Y tenemos que tomar consideraciones especiales, como que protección con mamparas contra viento, a lo mejor incluirle hielo a la mezcla, que también es una cuestión que me dio mucha risa en una ocasión. ¿A poco le echan hielo a la mezcla? Sí, creyeron que iban a una tienda y compraban sus rolitos de hielo y se lo echaban. No, es hielo molido y obviamente hay que calcular cuánto le echamos porque la cantidad de agua hay que quitárselo a la cantidad de agua que usamos para la mezcla. Sombras, si es un concreto pues muy extenso, pues no va a ser muy complicado ponerle sombras, protecciones contra viento, etcétera. No hay formas de tomar las precauciones y si no, pues nos pasamos a las siguientes horas o al siguiente día que las condiciones mejoren. Aquí vienen. ¿Qué recomendaciones para disminuir esta posibilidad de un agrietamiento por contracción extraordinaria? Pues obviamente humedecer la subrasante, los moldes y cimbras antes de vaciar el concreto. También, por ejemplo, humedecer los agregados si están secos, si son absorbentes. Hay que levantar rompevientos, ya les mencionaba, para reducir la velocidad del viento. Toldos para reducir temperatura, disminuir la temperatura del concreto fresco usando agregados y agua de mezcla fríos o incluso hielo. Evitar el excesivo calentamiento del concreto fresco, proteger el concreto con cubiertas mojadas temporales, reducir el tiempo entre el colado y el principio del curado, proteger el concreto durante las primeras horas después del colado y acabado. Hay muchas formas de protegerlo. Una vez realizado todas estas condiciones que hemos estudiado, pues hay que autorizar que se lleve a cabo el colado y aquí es donde, bueno, antes de continuar, he mencionado mucho la palabra colado. Aquí es donde, en la región donde estoy, se le llama colado al vaciado del concreto, no sé cómo le llamen ahí en su tierra, pero por si había alguna duda, ¿no? Hay que autorizarlo y hay que firmar la bitácora donde se deja constancia de la autorización. Y aquí es donde muchos se echan para atrás o les da flojera o les da miedo, pero la bitácora es la mejor arma que tiene el supervisor porque ahí queda constancia de todo y créanme, muchos problemas de obra se han resuelto con una bitácora bien llenada, ¿no? Y bien llevada a cabo. Todo lo que sean minutas de reuniones, correos electrónicos, reportes de obra, hay que ir haciendo un expedientito para dejarlos como constancia de todas las decisiones que se toman. Bueno, llegados a este punto, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Continuamos? Bueno, ¿qué vamos a hacer durante el vaciado del concreto, durante el colado? Primero, ¿qué revisamos? La recepción y aceptación del concreto. Este es un tema bastante delicado. ¿Cómo vamos a vaciar? ¿Cómo vamos a vibrar? ¿Y cómo vamos a compactar el concreto? ¿Qué acabado tiene la superficie que no lleva cimbra? Lo vamos a estar monitoreando, el concreto, la cimbra, las varillas, todos los elementos que van ahogados ahí en ese colado. Bueno, para recibir el concreto, primero, como mencionamos al inicio, nos estamos basando en concreto premezclado, es decir, hecho en planta, llegado en obra, en los camiones revolvedoras o trompos, como coloquialmente le dicen por acá. Debemos de revisar la nota de remisión del concreto. Lo primero que le tenemos que decir al chofer que llega a entregar el concreto es saber tu nota de remisión, porque nos hace firmar de recibido el concreto, pero hay que leerla. En ella no nomás vienen las características del concreto, resistencia, tamaño máximo del agregado, aditivos, si lleva inclusión de aire o no, etcétera. Todas las características del concreto, pero además viene la fecha y hora de elaboración del concreto. Si el chofer se fue a echar novio al malecón, a pasearse en el malecón, a visitar a la novia y se tardó 4 horas en llevar el concreto, pues ese concreto ya está quemado. Nosotros obviamente conocemos dónde está la planta y estamos en la obra, hacemos un estimado de cuánto tiempo se va a tardar y pues obviamente se tienen que tomar las previsiones el que fabrica el concreto de ese tiempo y si se pasa de ese tiempo, pues
un concreto que lo anduvieron paseando por 4 horas, ¿no? Hay que verificar, y esto es pleito en obra cada vez que lo verificamos. A mí ya me conocen, ya cuando dicen está el ingeniero Tito Feneche en la obra, le prenden el contador de vueltas. No todos le prenden el contador de vueltas al camión revolvedora para saber cuántas vueltas lleva el camión, y nos dice el ACI que entre 70 y 100 a velocidad de mezclado está correcto, pero nunca aceptar un concreto que haya pasado las 300 vueltas, ¿no? Hay que aprobar el concreto, por supuesto. Yo estoy comprando un material y le tengo que hacer pruebas básicas en el sitio de la obra. ¿Cuáles son esas pruebas básicas? Pues le voy a checar la temperatura, el revenimiento, voy a hacer mis especímenes de ensayo para laboratorio, y obviamente todas estas pruebas están normalizadas. ¿Qué significa que están normalizadas? Que están estandarizadas y existe una norma donde me dice cómo hacerlo y con qué equipo y qué características del equipo hacerlo. La varilla que uso, ahí viene cuánto debe medir, qué especificaciones deben de tener. Si voy a sacar la prueba de temperatura, cuánto tiempo me tengo que tardar con el termómetro, a qué intervalo lo tengo que sacar, y el redondeo que tengo que tener en la toma de temperatura. Todo eso viene en la norma, están normalizadas estas pruebas. La ASTM, todas son ASTM, ¿no? La C1064 es la de temperatura, la C143 del revenimiento, y para hacer los especímenes de ensayo, pues uso la C31, y el muestreo lo hago bajo la C172. ¿Qué me dice todas esas reglas? Como por ejemplo el primer metro cúbico del concreto lo dejo pasar del camión, luego le tomo con lo siguiente, le tomo la temperatura, y todo viene en la C172. Obviamente es altamente recomendado que estas pruebas las haga un personal técnico calificado por el ACI, certificado como técnico para pruebas de concreto en obras de campo grado 1, tanto el técnico que la hace como el laboratorio que esté certificado por el ACI, ¿no? ¿Cuántas muestras le tengo que hacer al concreto? Por lo menos nos dice el ACI 318 que deberemos de tomar una muestra al día, una muestra por elemento construyendo, una vez cada 115 metros cúbicos y no menos de una vez cada 465 metros cuadrados. Cuando se trate de un colado, de un vaciado pequeñito, si el lo autoriza, es decir, el director responsable de obra, pueden no tomarse los muestras cuando sea menor a 38 metros cúbicos, pero por lo menos siempre tomen un juego de muestras. ¿Por qué? Porque no vaya a ser, o sea, lo que te va a costar un muestreo de laboratorio, por mucho se va a pagar en caso de que haya algún tipo de problema. ¿Cómo le vas a reclamar a la concretera que no te dio un concreto que él estaba diciendo que te dio? O al constructor que no lo colocó como debía haber sido colocado, y te van a mil pretextos. Siempre hay que tener nuestras pruebas de laboratorio. Ya aceptado el concreto, pues nos vamos a dedicar a vaciar el concreto, a colocarlo en su lugar final. Y bueno, obviamente hay que tener ciertas precauciones y previsiones que vamos a ver rápidamente. No debemos dar inicio a las operaciones del colado del concreto a menos de que haya cumplido con todos los requisitos de los documentos del contrato, ¿no? Que me hayan traído el concreto que traiga la temperatura, el revenimiento que yo pedí, y tenga ya mi laboratorio listo. Hay que tener las previsiones para el clima, el bombeo se debe realizar lo más cercano posible, hay que procurar que el vaciado vertical del concreto sea directamente, si es con bomba, para evitar la segregación. Las bombas, pues obviamente hay que tener cuidado con las líneas de energía eléctrica que podamos atravesar ahí, o tocar, o tumbar, y algún accidente que podamos provocar. Hay que tener especial los mecanismos de transportación y bombeo del concreto. Si lo vamos a mover horizontalmente grandes distancias, hay que usar bandas transportadoras. No me ha tocado el caso. Generalmente para eso es la bomba del concreto. No me ha tocado un concreto tan extenso que se haya tenido que instalar bandas transportadoras, pero pues se puede dar el caso, ¿no?
Hay que evitar la segregación, para ello hay que seguir las indicaciones del manual de supervisión de la CI 311, como el 304 de colocación de concreto y de vibrado de concreto. Vamos a seleccionar el equipo adecuado, se van a reír, pero desde la carretilla, las cubetas que se usan para hacer los vaciados, hay que ver que sean los correctos, bandas transportadoras si se ocupan, los tubos para trasladar el concreto de manera vertical deben ser circulares, por lo menos 8 veces el diámetro del tamaño máximo del agregado, hay que ponerlos a plomo, firmes, bien nivelados, las famosas tolvas. ¿Qué práctica recomienda el ACI 311? El manual del supervisor, pues no distribuye el concreto empujando, jalando secciones inferiores de los canalones, se debe mantener una posición vertical. Cuando se vacía el concreto cerca de la parte superior, se puede vaciar directamente de botes y de otros equipos de entrega sin necesidad de usar tolvas o canaletas, es decir, las tuberías verticales. Hay que depositar el concreto cerca de su ubicación final, parece muy obvio, y evitar que fluya lateralmente a menos que se mueva como un todo sin segregación. Esto parece muy obvio, pero créanme que es un problema a la hora de colocar el concreto. Hay que empezar por los vértices. ¿Por qué por los vértices? Cuando se trata de un colado de una losa de entrepiso, porque es donde se generan los mayores esfuerzos. Cuando se trata de un piso sobre el terreno natural, como es este caso, pues hay que empezar con un orden de atrás para adelante, como dicen los albañiles, porque luego quedan encerrados los albañiles. Y parece chiste, pero sucede muy a menudo. Y ahora, ¿cómo me salgo? Y ya está ya ni el concreto y quedan ahí. Créanme que sí llega a suceder. Bastante cómico el asunto. Primero te ríes y después es un coraje porque va pisando todo el concreto que tú ya pensaste que estaba listo. Y bueno, hay que tomar en cuenta eso de cómo voy a hacer mi vaciado, el orden, cómo lo voy a distribuir. No debemos de jalar el concreto con rastrillos porque lo voy a segregar, y obviamente evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué otras prácticas nos recomiendan en la colocación? Pues obviamente hay que colocar el concreto directamente en las esquinas, lo que les decía, y los extremos de los muros, de modo que el flujo sea alejándose de las esquinas y de extremos en lugar de que ir hacia ellos. Y en la construcción de las losas, dejar caer el concreto nuevo sobre el concreto ya colocado y no alejándose de él, pues no, hay que evitar hacer capas en este tipo de vaciado y depositar únicamente el concreto que se pueda consolidar en una sola capa convenientemente, ¿no? Hay que mantener la parte superior en una capa casi a nivel, con un enrasado adecuado, y una carga de concreto inusualmente seca puede salvarse esparciéndole una capa delgada y trabajándola dentro de otro concreto, siempre y cuando no empiece a fraguar. Lo repetimos, no hay que usar rastrillos con dientes para extender el concreto, hay que usar jaladoras y herramientas similares de cara sólida o palas comunes para que no se segregue el concreto. Y esto es muy importante, yo lo veía mucho en la construcción de las canchas de las escuelas, que colaban, o en los pórticos de las escuelas o los patios interiores. Durante mucho tiempo yo vi que los albañiles o los contratistas colaban tipo tablero de ajedrez, y eso no es recomendable. Al final de los años veíamos en las esquinas todas las losas que colaron alaviadas por efectos de temperatura, se levantaban las esquinas y pues quedaba todo desnivelado el piso. Lo que tenemos que hacer es colar en franjas. Aquí viene cómo colar las franjas, y obviamente cada franja vertical es una junta de construcción, es decir, colamos una franja y tenemos que esperar a que fragúe para colar la otra, y las líneas punteadas pues son las juntas aserradas o que nosotros hacemos con corte con disco. Y me van a decir, pero ingeniero, y hay que ir una por una, pues ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? No, el ACI nos recomienda que es correcto las franjas, una sí, una no, una sí, una no, para lograr esas juntas de construcción. Y una vez que esté fraguado, en cuanto fragúe el piso, al día siguiente generalmente le damos las juntas aserradas o de corte con disco que vimos anteriormente, para evitar esas contracciones de temperatura. Como estamos hablando de losas de piso, nosotros vamos a usar el método de vibración externa.
¿Por qué el método de vibración externa? Porque son los que se utilizan de llana con motor excéntrico. A la vez que lo estamos vibrando, lo estamos enrasando, y es el método más eficaz en este tipo de obra. Obviamente, si vaciamos mal el concreto y ya lo segregamos, no esperen que el vibrador lo vaya a arreglar, no, no es para eso. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado en la colocación del concreto y obviamente, pues después empezar a vibrar, pero no nos va, una mala colocación no nos la va a corregir el vibrador. Y este tipo de vibración, pues es para revenimientos muy bajos. Se utiliza, compactamos losas de 15 centímetros de espesor, incluso de 20, de 25, cuando sean mayores de 20 centímetros o tengan el acero de refuerzo de tuberías instaladas o ahogadas, se recomienda un vibrador interno. De 20, funciona muy bien. En caso de espesores mayores, pues ya esto ya es vibración por capas, y recuerden que al inicio de la exposición les mencionaba que nosotros estamos viendo pisos de una sola capa, ¿no? Porque sí hay algunos colados de varias capas, no es el caso aquí. Y como les decía, los revenimientos son muy pequeños, 2,5 a 5 centímetros, máximo 7,5 para poder usar este tipo de vibradores. Es decir, que el concreto no está nada aguado, sino está bastante consolidado la mezcla. No más de 7,5. ¿Por qué? Porque no nos sirve. Este tipo de obra que es de piso la tenemos que vibrar y enrasar con vibradores externos, y si tiene más revenimiento, pues se nos hunde en la mezcla. En realidad, aquí hay un ejemplo de uno de estos equipos que les estoy diciendo, cómo lo va detallando ahí el albañil de fondo, y van pasando el vibrador, que es la llana con motor excéntrico, perdón, nos va vibrando el equipo. ¿Qué es el enrasado? Pues dejarlo a nivel. Puede llevarse a cabo ayudado de un vibrador superficial, como las llanas manuales o mecánicas, que son para dar nivel, los famosos aviones. Ahorita vamos a ver una foto de ellas. Existen distintos acabados que puedan recibir los pisos, todo depende de las especificaciones, porque el acabado para el enrasado pues es muy... Y en ocasiones el acabado final puede ser pulido, pues tiene que iniciarse durante la etapa primaria del fraguado. Se pueden aplicar aditivos, es muy común en la industria aplicar endurecedores. Si lleva alguna decoración, alguna pintura epóxica o acabados con ácidos que están muy de moda, para darle un color al concreto, incluso hacer figuras o tapetes. Bueno, cada uno de estos acabados pues tiene su procedimiento, y hay que consultar el manual del fabricante de los productos, cómo lo vamos a hacer, su bibliografía, que las personas que lo vayan a aplicar pues estén debidamente entrenadas y en su caso certificadas para hacer este trabajo. Y es que obviamente, como en cualquier otro tipo de trabajo, pues la calidad de la superficie del concreto juzga en gran medida por la condición y apariencia de la superficie de acabado. Puede ser un superpiso reforzado con un concreto muy bien controlado, de máxima calidad, bien colocado, bien vibrado. Pero si el acabado de la superficie no es bastante agradable, la gente te dice que lo hiciste de mala calidad. Me tocó hacer el diseño de un piso para una chatarrera. Realmente reciclaban ahí chatarra, acero, aluminio, y hacían lingotes de acero, instalaron un tren para hacer lingotes de acero. Y me dijeron, no, el acabado rústico, no nos interesa pulido, para ahorrar costos. Y el piso quedó muy bien, realmente era un piso estructural, porque encima llevaban grúas viajeras que se les pusieron, los rieles para hacer los lingotes de la chatarra, que fundían la chatarra y hacían lingotes de chatarra para transportarla. Y obviamente pues era un piso súper reforzado, bastante, creo que de 25 centímetros de espesor quedó en ese caso, pero no fue pulido, y uno veía y pues veía rugosito el acabado y decía, ay, se ve chafita este asunto. Yo que me tocó participar en el proyecto y que lo vi, pues supe cómo se hizo, pues yo sé que ese piso es de mucha mejor especificación que cualquier otro, y que va a tener una durabilidad
enorme respecto a cualquiera de los otros proyectos que yo había participado, pero pues el acabado, ¿no?, de la superficie, así que es bastante cierto eso que lo juzgan el libro por la portada, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo hacer el pulido? Bueno, para remover los altos y bajos hay que enrasar y pulir la superficie, hay que usar una plana, que es una llana de mango largo, y debe realizarse mientras el concreto aún está en estado plástico. No hay que permitir que el agua llegue a la superficie, que no empiece a sangrar, como dicen los albañiles, está sangrando el concreto, porque esa agüita que nosotros vemos sucede que no vemos los límites del borde de los altibajos que tiene la superficie y nos va a crear oquedades, además de que esa agua se evapora y ahí además de las oquedades, nos puede agrietar el concreto. Hay que pulirlo a mano o a máquina inmediatamente después de que aparezca ese brillito de la superficie, y si la cantidad de agua o de lechada es excesiva, hay que rasparla y volver a llanear antes de pulir nuevamente la superficie. No se vale eso de estar rociando polvito de cemento, que también es muy común. ¿Por qué? Porque le das en la torre a la mezcla y además generas una capa que no te va a pegar con el concreto. Y es muy común ver pisos que tienen una laminita de cemento que se les despega al poco tiempo. Es porque les están rociando ese polvito de cemento y lo quieren hacer para no llanear correctamente la superficie, y se ahorran ahí bastante trabajo, pero lo correcto es llanearlo, no estarle tirando polvito de cemento. Y obviamente, pues no realizar ninguna operación de acabados mientras existe el exceso de humedad, agua o el famoso sangrado en la superficie, ¿no? Después del enrasado con la llana de mango largo y antes de emparejar con llana metálica, hay que usar una llana de madera para quitar las pequeñas irregularidades que hayan quedado en la superficie y para empezar la densificación de la misma. El concreto está listo para su pulido cuando ha desaparecido cualquier lustre causado por el agua y cuando una persona que pise la superficie deje huella de 6 milímetros aproximadamente, cuando mucho. Estas son las famosas llanas de manga larga, con los que la están enrasando y llaneando para que la puedan pulir. Los famosos aviones, esto es lo mismo, pero de forma mecánica, pues obviamente que lo sepan utilizar. Y bueno, una vez que nosotros tenemos el acabado listo, hay que monitorear el concreto, la cimbra, las varillas, todos los elementos ahogados, que no se nos vayan a mover. Durante todo el proceso nos debemos de mantener atentos a que no se nos vaya a abrir la cimbra, a caer, a deformar, porque pues obviamente la forma del concreto se nos va a deformar. Que todo el acero de refuerzo no se modifique, que esté bien amarrado, bien calzado, que todos los elementos ahogados, tuberías, todo tipo de elemento que ahogamos esté bien fijado y que no alteren, que no se muevan para que no me alteren el acero de refuerzo ni la posición de ellos, y bien recubierto. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Bueno, vamos con el colado. Después del colado, nosotros tenemos el desimbrado de la estructura. Obviamente lo vamos a hacer ya que esté totalmente fraguado. Hay que llevar un calendario de cuándo lo desimbramos, cuánto tiempo le dimos, del curado del concreto. Hay que limpiar la herramienta de equipo. Esto parece bastante obvio, pero si queremos que nos duren las herramientas y los equipos, hay que limpiarlo. Y obviamente hay que estar atento al calendario de las pruebas de laboratorio del concreto. ¿Cuándo podemos desimbrar? Generalmente los tiempos de desimbra se incluyen en los proyectos, están ligados directamente con los resultados de la prueba de los cilindros de laboratorio. Generalmente cuando nos da un 70% de la resistencia de diseño, ya podemos quitar la cimbra. En este caso, como son solamente fronteras, lo podemos quitar cuando ya está totalmente fraguado, pero pues obviamente si estamos llevando pruebas de laboratorio, pues hay que esperar a que el laboratorio nos dé ese resultado. Perdón. Hay que llevar el registro detallado de las condiciones climáticas para cualquier alteración de las pruebas. No hay que utilizar los resultados de pruebas de concreto para determinar el tiempo de cimbrado que pueden utilizarse en las especificaciones del ACI 347. Bueno, aquí, bueno,
Si no tenemos las pruebas de laboratorio, podemos usar los tiempos del ACI 347R, que ahí viene según el tipo de elemento que nosotros tengamos, si es una trave, si es una losa, si es una columna, si es un piso, ahí nos dice cuántas horas hay que esperar. Y hay unas veces que nos permiten solamente fronteras, otro que de cimbra, pero reapuntar el mismo día, ahí viene especificado en el 347. Obviamente el supervisor y el proyectista deben aprobar esa remoción de cimbra, se tiene que hacer una nota del retiro de la cimbra y para que quede una constancia de cuándo fue que se retiró. Y tenemos que curar el concreto. El curado, pues, es el proceso de mantener la humedad o el contenido de agua y temperatura satisfactorio del concreto recién vaciado para que pueda desarrollar las propiedades deseadas y no tengamos futuros agrietamientos, ¿no? Es esencial en la producción del concreto y la resistencia y durabilidad del concreto se desarrollaron plenamente solo si mantenemos un curado adecuado. ¿Qué métodos tenemos? Podemos tener el método con agua, el más básico, que es el rociado o el anegamiento o inversión, costales, mantas o algodones que se le ponen y se inundan de agua, curado con tierra o arena o acerrín cuando cubres los pisos para que evitar la evaporación. Paja, bueno, nunca lo he visto, viene en el manual, no me ha tocado. Y ya tenemos métodos más industrializados, la película plástica, las membranas de curado, el papel impermeable, vaya. Y los más complejos, curado con vapor de alta presión y curado con vapor de baja presión, que ya son más específicos, ¿no? En este caso, hay que coordinarnos bien qué acabado tiene la superficie para poder decidir el método de curado. Si va pulido y con ácidos para dar figuras y colores, pues no le voy a poner una membrana de curado, ¿no? Porque le voy a dar en la torre a la superficie. Bueno, hay que limpiar el equipo una vez terminado el colado, hay que ordenar a los trabajadores que limpien y organicen el equipo y para que no se deteriore y podamos usarlo la siguiente ocasión, que se resguarde en bodegas como debe de ser. Hay que hacer un cruce con el inventario, los resguardos. Hay que estar atentos al calendario de pruebas de concreto, las pruebas del concreto en laboratorio a través de cilindros. No solo se utilizan para los tiempos de desimbrado, como mencionamos, sino también para ponerle peso encima, para ya dar autorización de que circule tráfico pesado sobre él, etcétera, ¿no? Es importante llevar el registro de estos resultados que el laboratorio generalmente te los da y hay que organizarlos e integrarlos a los documentos al expediente de la obra. Los resultados del concreto producido se deberán coincidir con el concreto especificado. Obviamente, si nos dice la prueba de laboratorio que no coincide con lo que dice el proyecto, pues algo nos salió ok. Conclusiones y recomendaciones. Como vieron, la supervisión de obra debe realizarse con profesionalismo y responsabilidad. El supervisor es un profesional con amplios conocimientos de la normatividad vigente en construcción y de los procesos constructivos. No es un turista que anda tomando solamente fotos en la obra. Y la supervisión de la construcción de una obra de concreto es una tarea que involucra muchas disciplinas y áreas, además de que puede incluir más de una persona, de tal manera que pueden ser verdaderos equipos especializados y multidisciplinarios. Tenemos que aprender a trabajar en equipo y hacer Antes de realizar el colado, no debemos dudar en consultar la bibliografía y a los expertos de cada tema para llevar a cabo la obra. El ACI 311 nos recomienda el uso de listas de verificación. Está muy difícil aprendernos de memoria todo, pero el ACI 311 nos dice, utiliza tu checklist, tus listas de verificación. Todos los registros, reportes de obra, bitácora, notas de remisión, materiales, listas de verificación, reportes de pruebas de laboratorio, todos los documentos que generamos deben realizarse de manera clara y precisa, sin ambigüedades. Deben de firmarse por las partes involucradas y se tienen que integrar al expediente. Les dejo aquí las referencias, los numeritos que veían en rojo, de cada uno de ellos, de las aseveraciones, dónde los pueden encontrar, para que los puedan consultar y tener una visión más extensa de cada uno de los temas aquí, muy superficialmente repasados.
Les agradezco mucho tanto a la Pontificia Universidad de Colombia y a Ney Javeriana, así como a Jaime Andrés Puerto Rojas, pues invitarme a participar con ustedes en su ciclo de conferencias. Los invito a seguirme en Twitter y a seguir el blog de Contrafuerte que tengo con otros ingenieros. Pues ahora sí que a la orden, cualquier pregunta o duda, estamos para servir. Listo, muchas gracias, ingeniero. Ahorita le vamos a dar la palabra a Ángela María Ortega, ella es la secretaria general. No, bueno, ingeniero, bueno, como papel de secretaria general del capítulo ANEC Javeriana, queríamos darte las gracias por darnos este espacio, por compartirles parte de tu conocimiento de toda la carrera profesional, laboral. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada y este espacio para nosotros es muy gratificante. Y también a los chicos por acompañarnos. Fue una charla buena, creo que todos nos llevamos un buen conocimiento de este espacio y gracias a todos y a ti, especial ingeniero. Listo, y no siendo más, nuevamente reiteramos las gracias a los que participaron, al ingeniero por estar pendiente y dedicarle tiempo también a esta conferencia, porque sé que él también la preparó, y ante todo pues estaremos comunicándoles las actividades y diferentes charlas que pensamos hacer como capítulo de Javeriana a cada uno de los que quieran participar. No siendo más, pues les agradecemos y que tengan un feliz término de día, ¿listo? Entonces que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, ingeniero, por el espacio. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.